Tengan todos muy buenas noches. El día de ahora, en el refuerzo del día de ahora, como se les comentaba ayer, estaremos viendo ejercicios de la guía número 7. Es decir, ayer vimos ejercicios de la guía número 6, ahora estaremos viendo ejercicios de la guía número 7. En particular, estaremos viendo dos ejercicios, los que son el 6 y el 7. Vamos a estar pasando por todo el proceso de análisis de cada uno de los ejercicios y bueno, posteriormente vamos a estar ejecutando su implementación en código fuente, siempre en el proyecto que hemos ido trabajando en, en estas sesiones. Sí, que siempre es este de acá, que pues ya tiene ciertos módulos como son el de validations, el de operations y el que hicimos el día de ayer, que fue ese relacionado a geometría. Pues bueno, vamos a seguir trabajando en en esta solución o en este sistema, obviamente adaptándolo a las necesidades de los ejercicios. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a reordenar acá para ir en orden. Vamos a empezar en este caso con el ejercicio número 3. Los dos ejercicios tienen una naturaleza de comercio, entonces eso nos va a servir para relacionarlos y hacer un nuevo módulo, en este caso un módulo relacionado a operaciones comerciales. Y así pues mantenemos la línea que hemos ido llevando en estos días de ir haciendo módulos con objetivos o características particulares que los identifiquen de manera correcta. Entonces, con eso dicho, vamos a empezar. Tenemos el ejercicio número 3 que nos habla sobre Teresa, que tiene un negocio de ventas por internet y lo que ella necesita en cuestión es hacer cálculos de el valor de venta que le va a fijar a sus productos, teniendo en cuenta que ella debe de tener una ganancia del 25% sobre los productos en cuestión, considerando así el precio de compra de, del artículo en cuestión como el impuesto de aduanas, que es el 10% que ella debe de pagar por importar ese producto. Con eso dicho, vamos a hacer entonces el análisis en cuestión. Yo aquí tengo mi documento donde voy a ir haciendo mis anotaciones para hacer, eh, como llevar una guía de lo que voy haciendo. En este caso vamos a hablar de el ejercicio número 3 y tenemos lo siguiente. Tenemos, digamos, valores ya fijos, que ella nos dice que los parámetros o los argumentos que debe de recibir la aplicación son el precio de compra y obviamente bueno, en este caso nos está diciendo que los porcentajes son valores ya definidos. Por ejemplo, el 10% ya está definido y el 25% ya está definido. Entonces, realmente las únicas que son entradas son el nombre del producto y el precio del producto en cuestión. Entonces sería el precio de compra del producto y el nombre del producto. Esas serían nuestras variables de entrada. Como variables de proceso tenemos porcentaje de ganancia, porcentaje de impuesto. Y luego se nos pide que la salida o como variables de salida debemos demostrar el nombre del producto, que realmente fue parte de las variables de entrada, el costo total del producto, que ese pues ya implicaría costo de compra más impuesto más ganancia. Y por último, perdón, acá no sería ganancia, sería así,
Y por último, sí que implicaría esos tres, que sería precio de venta, que sería costo total más ganancia. Entonces yo ya haciendo mi análisis así rapidito, ya identifiqué que esos son las variables con las que voy a estar trabajando. Como les decía ayer, es importante siempre tener allí su ¿qué? Espacio para ir anotando sus ideas para tener una mayor claridad. Puede ser en texto, puede ser en diagramas, lo que sea. Lo importante es ir haciendo un espacio para tener claridad. Con eso definido, entonces, voy a pasar a implementar esta solución. ¿Cómo la voy a implementar? Bueno, en este caso voy a tener que modificar mi punto de entrada y crear un nuevo módulo solo para este ejercicio en particular. Entonces, todo eso que está acá, tal vez no lo voy a eliminar todo, solo voy a ir eliminando lo que no necesite. Yo sé que voy a necesitar, por ejemplo, todo eso, quito. Las entradas siempre las voy a necesitar, así que las dejo. Y yo sé que voy a necesitar una variable del tipo string que sea nombre, producto. Vamos a ponerlo en inglés, product name. Y una siempre del tipo double o doble, que va a ser product price. Precio del producto y nombre del producto. Uno del tipo doble y otro del tipo string. También sí que voy a tener ciertas constantes a lo largo de todo el sistema, que son los porcentajes. Pero esos, debido a que son constantes, van a ir en el módulo de comercio, no van a ir en el punto de entrada. En el punto de entrada, lo único que vamos a hacer es obtener los datos. En este caso, el primer dato que vamos a obtener de parte del usuario va a ser el nombre del producto. Y el segundo va a ser el costo del producto. Este sistema tiene un enfoque para la eh, muchacha, en este caso que se llama Teresa, es decir, tiene un enfoque para que lo use el negocio. El negocio internamente va a estar ingresando los productos y obteniendo cuáles son los valores que debería colocarle para su venta. Entonces, acá en el módulo de validaciones, con el método validateNumber, realmente lo que podemos hacer es, bueno, acá nos dice, realiza la validación y si la validación es correcta, entonces ya podemos pasar a la parte de convertirlo. Entonces yo voy a tener que product price va a ser igual a convert to double non-validated one. Mismo caso acá, pero para ya, arriba lo valido, luego hago la conversión en cuestión. Aunque acá no es necesario, pero estoy tratando con un string y me voy a mantener con un string. Entonces realmente lo que yo debería hacer acá es que el console.readline, que es la instrucción que obtiene el string ingresado por el usuario, debe de guardarse en product name. Sí. Algo que quizás sí debería de validar es que el nombre no esté vacío. ¿Y cómo puedo validar yo que el nombre no esté vacío? Bueno, entonces necesitaría agregar un nuevo valor a mi módulo de validaciones, una nueva operación. Puede ser algo como public static string not empty. Y aquí lo que estaría haciendo es validar que la entrada no sea del tipo eh, vacío. Ese tipo de hacer una negación de este valor. Si mi input no es nulo, o bueno, mejor dejémoslo sin negar para evitar añadir más complejidad.
Si el valor de texto que yo estoy ingresando es nulo o es un espacio en blanco, entonces, entonces voy a retornar por defecto el valor de input to return. Voy a cambiar aquí mi estrategia y lo voy a explicar. ¿Qué fue lo que hizo? Estoy definiendo mi método, un nuevo método del módulo de validaciones para validar que el string que el usuario ingresa no esté vacío ni sea nulo. Si por algún motivo el string eh, que, que la persona ingresó está nulo o es un espacio, pues yo voy a retornar por defecto el valor de sin nombre. Voy a recibir el monto monetario, pero le voy a colocar a ese producto sin nombre. Caso contrario, si no es un espacio en blanco o no es nulo, pues voy a tomar ese string y es lo que voy a retornar. Así de simple, yo he agregado una nueva acción a mi método de validaciones, entonces ya puedo proceder a utilizarlo. ¿Cómo lo utilizo? Justamente aquí, antes de tomar ese valor, voy a utilizar el método que lo nombré como notEmp y allí estaría. Listo, así ya estoy validando que el valor obtenido o guardado en la variable sea un valor correcto. Con eso dicho, tengo mi variable product name y product price. Procedo ahora sí a crear el nuevo módulo que va a ir relacionado con cuestiones de comercio, ya que en los dos ejercicios que vamos a ver ahora pues tienen que ver con comercio. Entonces voy a poner o colocarle un nombre tipo e-commerce. Se crea el nuevo módulo y ya en este módulo ya procedo a crear los métodos en cuestión. Este primer método sería para el cálculo del precio final. Realmente voy a calcular el precio final al que se va a vender y lo voy a imprimir en pantalla. Eso es todo lo que voy a hacer. Entonces, ahora sí, voy a definir las constantes. ¿Qué constantes voy a definir? Voy a definir primero la constante de ganancia, ¿sí? Que es el 25% que nos decía el ejercicio que ella debe de estar ganando sobre el precio de compra original. Voy a poner algo como eh, y voy a configurar debe ser double y voy a colocarlo como el 0.25. Otra constante que tengo que colocar es el tax o el impuesto. En este caso no es del 0.16, sino que es del 10%. No sé si el ejercicio. Y bueno, realmente creo que son los dos únicos porcentajes o constante que nos daban. Precio, porcentaje de ganancia, porcentaje de impuestos. Sí, son las únicas variables de proceso que tendríamos en este caso. Con eso dicho, con eso dicho, entonces vamos a ver una pausa porque creo que me sacó de la llamada. Ah, sí, me sacó. Vuelvo a regresar. Listo, ya soy de nuevo. Solo comparto pantalla. Listo, ya soy de nuevo. Bueno, con lo que decía, me había quedado. Bueno, en empezar a crear el método ya del nuevo módulo en el e-commerce. He definido esas dos constantes porque yo sé que las voy a estar utilizando a lo largo de todo este módulo de e-commerce.
Entonces, ahora sí, voy a definir mi método, que va a ser el que va a calcular el precio final de venta. Entonces, en este caso, como va a imprimir todo en pantalla, no voy a retornar nada porque el ejercicio me dice que imprima toda esa información en pantalla. Lo voy a dejar como void y voy a definir el método como eh, final price o, o consumer price. Va. ¿Qué va a recibir este método? Ese método obviamente debe definir el nombre del producto y el precio del producto. Porque al final son las variables de entrada que hemos definido que va a tener ese sistema. ¿Cuáles son las variables de salida que definimos? Las variables que definimos son el nombre del producto, el costo total del producto y el precio de venta. Es decir, son tres elementos que vamos a estar imprimiendo en pantalla porque así lo solicita el ejercicio. Si el ejercicio no solicitara que se imprima en pantalla, cambiaríamos el tipo del método. Pero como dice, imprímelo en pantalla, lo mantenemos como void. Con eso dicho, entonces, vamos a definir las variables con las que vamos a estar trabajando, que es digamos, el precio intermedio del producto, que es producto, eh, product tax, que es el precio del producto original, es el product price, por la constante de tax. La multiplicación de esos dos me va a definir el valor de la variable product tax. Otra variable que debo definir es la de el costo total, que se trata de el product taxes más el costo de compra original, que es el product price. Entonces, si yo, digamos, compré un producto que me costó $40, digamos, el product price, el precio de compra original es $40. Solamente por importarlo, yo tuve que pagar $4 de impuestos, porque el 10% de 40 son $4. El costo total que yo he tenido sobre ese producto es de $44. A mí me ha costado $44 adquirir ese producto para su venta. Con eso dicho, entonces yo voy a definir que el precio de venta para venta se va a tratar de el precio del costo total más el porcentaje de earnings o de ganancia, que en este caso es el 25%. Si yo he definido que el costo total de mi producto, incluyendo los impuestos, es de $44, si yo a esos $44 lo multiplico por el 25%, me dice que el porcentaje de ganancia que yo estoy obteniendo es de $11. Hagámoslo quizás más dividido. Si yo solo defino una variable que va a ser el monto únicamente que yo le estoy ganando de el costo total por mi porcentaje de ganancias. Aquí, earning per product tiene el valor de 11, porque 11 es el 25% de 44. Entonces, con estas tres variables definidas arriba, yo sé que mi valor final para la venta de mi producto se va a tratar de el costo total más mi ganancia, que es lo que va a sumar los 55. Es decir, yo un producto el cual me costó adquirir
$44, lo voy a estar vendiendo a $55, ganando $11 por haber yo hecho todo ese proceso. Entonces, con todo esto definido, yo ya puedo simplemente dedicarme a imprimir, que es al final lo que me han pedido. Que imprima, número uno, el nombre del producto. En este caso lo recibí desde el método con la variable product name. También me han pedido que coloque el costo total que yo tuve que pasar por adquirir este producto. Aunque ahora que lo veo, realmente no es el costo total lo que me están pidiendo. Lo que me están pidiendo es más bien la ganancia. ¿Sí? La ganancia es lo que me están pidiendo. Aquí está. Perdón. Me está diciendo el nombre del producto, el costo total del producto, el monto de la ganancia, cuánto yo le estoy ganando, y el precio de venta, que es al final el que María va a colocar para sus clientes. Entonces realmente son cuatro, no son tres. Aquí hice mal mi análisis. Voy a modificar esto de acá, porque sería, además del costo total, la ganancia obtenida, y ahora sí, que serían todas las variables en cuestión que voy a estar necesitando. Vale, entonces tengo el costo total, ya lo tengo acá. ¿Qué más me está pidiendo? La ganancia, recordemos. Entonces, ahí está. Y por último, se trata de el precio al que se estará vendiendo ese artículo. Entonces, ¿qué estoy retornando al final en este método, en este nuevo módulo para el comercio? Específicamente en su método Consumer Price. Estoy colocando, estoy haciendo, digamos, todas las operaciones utilizando, en este caso, constantes, que son los earnings, que es el porcentaje que voy a estar ganando, y los impuestos, que es el porcentaje de impuestos que me están cobrando, en este caso aduana. Lo que estoy haciendo es que luego de hacer las debidas multiplicaciones, al final esto es aritmética simple, el detalle está en saber colocarlo todo de manera correcta para que los cálculos se efectúen en el orden correcto. Luego de yo haber definido todo eso, pues simplemente como variables de salida en consola, tengo que voy a colocar el nombre del producto, el total que me costó adquirir ese producto, que en este caso son $44, porque ya estoy considerando de, el valor del impuesto. Luego tengo que voy a imprimir cuánto yo estoy ganando por ese producto, es decir, mi 25%, a cuánto se remonta eso, a cuánto equivale en dólares, y por último, el precio final al que el consumidor va a poder adquirir ese producto. Con este método ya creado en mi módulo de e-commerce, ya puedo simplemente ir a mi flujo principal y consumirlo. En este caso se llama e-commerce y el método se llama consumer price. Simplemente coloco las variables y con eso ya estaría. Tocará ahora sí lo más importante, que es comprobar si esto funciona como debería. Hemos implementado el método, hemos implementado el módulo y además hicimos un cambio en el método de validaciones, agregando una nueva validación, en este caso, para el nombre del producto. Pero veamos si es cierto. Para verificar su funcionalidad, el nombre del producto va a ser un espacio en blanco, lo que debería de retornarme al final que el nombre del producto sea igual a sin nombre. Voy a ingresar el costo del producto, que para comprobar que funcione como debería, voy a colocar el monto de 40, que fue el monto ficticio con el que estuvimos trabajando para hacer los cálculos, digamos, a mano, y que si estos cálculos se ven reflejados de manera correcta, significa que el flujo
o la lógica que hemos implementado funciona. Y efectivamente allí está. El costo, para empezar, el nombre del producto sin nombre. ¿Por qué? Porque le puse un espacio en blanco. Y al poner un espacio en blanco, gracias a la validación que ingresé, él simplemente toma el valor de sin nombre. El costo total es 44 porque ya está incluyendo allí el valor del impuesto por importarlo. El monto que yo estoy ganando, el 25%, son $11 y ya la suma de todo son 55, incluyendo el costo original, más los impuestos, más mi ganancia. Conclusión, ejercicio 6 completado y funcionando como debería. Pasemos entonces, perdón, ejercicio 3. Pasemos ahora sí al ejercicio 6, que siempre sigue la misma dinámica de relacionado al comercio. En este caso, se trata de una calculadora para saber el costo por consumo de una empresa de comunicaciones, en este caso telefónicas, para ser exactos, donde quiere verificar la tarifa, es decir, con base a un precio por segundo y un precio por byte, yo debo de hacer la multiplicación de el tiempo en segundos y el tiempo o la cantidad de bytes utilizados. Es decir, estoy trabajando con dos variables, por decirlo así. Variable de tiempo y variable de bytes. Para, con base a esto, yo cobrar tarifas. Además de esto, por el servicio que estoy haciendo de este cálculo y de la factura, debo de agregar un extra que es 5 centavos por cada dólar o fracción de dólar que consumió el servicio. Ojo, aquí importante, un, un ¿qué? Truco, detalle que puede pasarse por alto, es que dice por cada dólar o fracción, es decir, aunque yo no haya consumido el dólar, al ser ya una fracción del dólar, los 5 centavos me los va a cobrar. No es que me va a cobrar una proporcionalidad, no. Así hayan sido 0.8 de dólar, pues ya empezó a contar y ya me va a cobrar los 0.5 de dólar en cuestión o los 5 centavos. Entonces ese es un detallito importante que hay que verificar para evitar que resten puntos en algún ejercicio, por ejemplo. Entonces yo tengo que estoy trabajando con el precio por segundo y el precio por bytes, que dice que es algo que me deben de dar como variables de entrada. Tengo también como variables de entrada que voy a recibir el costo por cada segundo y el costo por cada byte. Entonces sigue siendo una variable de entrada esas dos. Como variable de proceso tengo el costo de la factura o por facturar, que es 0.05 por cada dólar. Y técnicamente ya con eso, ya tengo el análisis en cuestión de mi ejercicio. ¿Qué es lo que entonces yo debo de estar retornando? Pues la multiplicación de esos valores. Debo de retornar en dólares el costo por n minutos o segundos consumidos, el costo por n bytes consumidos, más 0.05 0.05 de dólar. Así de simple, eso es lo que yo tengo que retornarle y este sería mi variable de salida. Y desde aquí arriba
Sería mi variable de proceso. Vaya, con el análisis realizado, entonces se toca pasar al puente, a ver si es cierto. Voy a, siempre en el módulo de e-commerce, agregar un nuevo método. ¿De qué se va a tratar ese nuevo método? Pues bueno, va a ser el cálculo de la tarifa. De nuevo, me está pidiendo que imprima, entonces el retorno de este método va a ser void, va a ser vacío. Communication price. Sí, creo que ese puede ser un buen nombre. ¿Será esto mal escrito? ¿Y qué es lo que va a recibir en este caso este método? Vaya, si yo sé que voy a recibir la tarifa por segundo de voz, la tarifa por cada byte en dólares, y luego el consumo, yo debo de trabajar con esos valores para hacer los debidos cálculos. Entonces estoy trabajando con cuatro variables de entrada que serían, que serían, este, es más, bueno, sí, si queremos mantener las entradas dentro del main, pues digamos que este método debe de recibir cuatro argumentos o debe de tener cuatro parámetros. Aunque lo ideal sería que, por ejemplo, la tarifa sea ya una constante. Pero como el ejercicio nos dice que se deben de recibir el monto de las tarifas, pues lo vamos a recibir de manera dinámica. Pues, ¿qué voy a tener? Vaya, voy a tener el, la tarifa por los segundos de voz, o sí, la comunicación. Voy a tener la tarifa por los bytes. Voy a poner precio. Communication price y bytes price. Además de esto, voy a tener el tiempo que se comunicó, así como la cantidad de bytes utilizados. Con eso definido, ¿qué voy a tener entonces? Vale, ¿qué tengo acá? Acá me lo autocompletó, pero vamos a ver si lo que me autocompletó es coherente o no. Yo sé que según la cantidad de tiempo que me haya comunicado, en este caso debe de estar en segundos para que la multiplicación sea coherente. Según la cantidad de segundos que yo haya consumido, pues simplemente va a ser la multiplicación por la tarifa en segundos. Mismo caso para los bytes. Según la cantidad de bytes que yo haya utilizado y el precio unitario de estos, pues yo simplemente voy a hacer la multiplicación. Y de hecho eso es lo que está haciendo. Total bytes price es una multiplicación entre el precio unitario por la cantidad utilizada por el cliente. Total Communication Price es una multiplicación entre el precio unitario de comunicación por segundo por el tiempo de comunicación utilizado. Luego el costo total no es más que la suma de esos dos. Ojo, total cost no está incluyendo el extra de los 5 centavos por dólar que menciona el ejercicio. Y pues allí está el detalle extra, la complejidad extra. ¿Cómo yo agrego esos 5 centavos por cada dólar? Vaya, si yo tengo mi costo total, que eso se traduce en dólares, sí, porque yo el bytes price y el communication price lo he configurado en dólares, cuánto de dólar me cuesta cada segundo, yo simplemente lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a definir otra variable que va a ser el cargo extra. ¿Este cargo extra de qué se trata?
Se trata de los 0.5 adicionales. ¿Cómo sé yo cuáles son esos 0.5 adicionales? Si yo sé que por cada dólar me van a cobrar 0.5 dólares, yo necesito hacer una, ¿cómo decirlo? Una simplificación de los decimales. Por ejemplo, si a mí el costo total me da un valor de 10.75, por ejemplo, no es un monto entero. Yo necesito un monto entero porque con base a los montos enteros, yo estoy calculando los 5 centavos. Si mi costo total son 10 dólares, yo sé que voy a multiplicar 0.5 por 10. Son 10 dólares, son valores enteros. Pero ¿qué pasa si son 10.75? No son 10, pero tampoco son 11. Entonces, ¿cómo sé si debo de cobrarle 5 centavos por 10 o debo cobrarle 5 centavos por 11? Es allí donde el método de ceiling nos va a servir. ¿Y qué hace este método? Este método va a recibir, en este caso, un valor que puede ser decimal, como puede ser 10.75, y lo va a redondear a el techo de este decimal. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo 10.75, lo que va a hacer el método de ceiling es redondearlo a 11. ¿Por qué? Porque siempre lo va a retornar o lo va a elevar a el número mayor, incluso si no está para pasarlo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en matemática, si tu decimal es arriba de 0.5, vos decís, va, lo trato como 6. Lo trato como a la siguiente unidad. Por ejemplo, si yo tengo 5.5 o 5.6, yo lo trato como 6. Digamos, esta es como esa regla matemática. Ceiling, pues hace eso independientemente pase ese umbral del 0.5, no. Por ejemplo, un 10.34, a pesar de que no pase el umbral de 5, aún así lo va a convertir en 6. Entonces, esa es la gracia del método. ¿Y de qué me sirve esto? Me sirve que yo al tener valores enteros ya puedo hacer la multiplicación como si se tratase de, eh, de dólares completos. Recordemos, el ejercicio me decía, te voy a cobrar 5 centavos por el dólar o la fracción del dólar. Me da igual si no completaste todo el dólar, pero si ya tenés 0.1, pues para mí ya es una fracción y ya te cobro los 0.5. Entonces, si yo ya he convertido mi valor en, en un dólar completo, para yo poder hacer los cálculos, voy a agregar una nueva variable, en este caso constante es el término completo, que se va a llamar eh, communication tax, y son los 5 centavos. Entonces acá voy a utilizar esa constante. Y con eso yo ya tendría los 0.5 por cada dólar que yo esté consumiendo. Y con eso definido, ahora sí, yo puedo obtener la factura final, que sería el final cost, que es el costo total más el cargo extra de la facturación de los 0.5 de dólar o los 5 centavos, mejor dicho, 0.05 por cada dólar que él ha consumido. Entonces acá yo voy a tener total cost y total cost for user. Que regresando a el ejercicio, que es lo que me estaba pidiendo específicamente, me decía que necesitan el costo por los n minutos o segundos consumidos más el costo por los bytes más el monto del extra de los 5 centavos por cada dólar. Entonces me pide que calcule e imprima el total de la factura. Es decir, realmente no me está pidiendo el costo total previo a la factura, solo me está pidiendo el costo final, pero
Para ser transparentes, vamos a agregar también el cargo extra que se está utilizando. Aquí no sería change, sería charge de cargo. Entonces yo voy a imprimirle el costo total, que solo implica la multiplicación de los bytes y los segundos de comunicación o de voz por su precio unitario, así como el monto por la cantidad de dólares que le hayan aparecido. Es decir, por cada dólar yo le voy a cobrar 5 centavos y la suma de ellos dos. Eso es lo que voy a estar imprimiendo o retornando como variables de salida en mi método de Communications Price. Esto ya no lo voy a utilizar, así que lo voy a comentar, esto de acá, y simplemente lo voy a copiar. Voy a copiar esto y lo que voy a estar solicitando entonces son acá al inicio, precio unitario por segundo de llamada. Le voy a solicitar el precio unitario por byte. Luego, el monto consumido por el usuario en segundos. Estoy especificando que lo quiero en segundos para que no vaya a haber allí malos entendidos. Y el monto en bytes. Voy a utilizar las debidas variables. En este caso, voy a necesitar precio por segundo y precio por byte, así como segundos consumidos y bytes consumidos. Realmente eso podría yo declararlo en una sola variable, en una sola línea, perdón, tal que así. Entonces yo tengo mis cuatro variables declaradas y yo lo único que voy a hacer es estar acá cambiando las variables sobre las que estoy guardando. Acá lo voy a guardar sobre price per second. Obviamente ya no voy a utilizar este método, sino que voy a utilizar el de validación del número, porque ya no estoy trabajando con una string, estoy trabajando con valores numéricos. Precio por número, precio por segundo. Aquí que voy a tener los segundos consumidos y los bytes consumidos. Importante, número validado 1, número validado 2. Voy a necesitar también número validado 3 y número validado 4. Entonces voy a tener que acá. Voy a guardar. Ese sería el 3, este sería el 4. Y aquí voy a usar la variable 1.
Acabo de usar la variable de validación número 2. Y ya una vez validado, pues yo simplemente hago la conversión de vida. Estoy siguiendo la misma plantilla de ejecución que he seguido con todos los ejercicios o que vimos ayer o con lo que les empecé a mostrar los primeros días, que es obtengo el valor del string, verifico que el valor obtenido en ese string sea un dígito, un valor que pueda ser convertido, y si es un valor convertible, pues simplemente lo convierto y ya está. Digamos que hasta allí se mantiene la misma dinámica, no ha cambiado. Una vez con las entradas obtenidas, yo ya puedo proceder a utilizar mi método en cuestión, donde el primer consumer price, no, es communication price, donde el primer valor que yo debo de ingresar, si reviso su definición, es los precios unitarios. Entonces sería precio por segundo, precio por byte. Luego ya debo de colocar los valores de consumo. El consumo de comunicación y el consumo de bytes. Con eso realizado, pues ya estaría ejecutando el método en cuestión. Vamos a comprobar si es cierto, si yo al momento de ejecutarlo ya funciona como debería y veamos qué obtenemos. Vaya, precio unitario por segundo de llamada, 0.0.01. Es decir, un centavo por cada segundo. Precio por byte, 0.02. La cantidad de segundos que se ha consumido, digamos que fue una llamada de un minuto. La cantidad de bytes que se consumieron, vamos a colocarle un valor de 134. ¿Y qué tenemos? El costo total, si se fijan, es muy chiquito. Muy chiquito. El monto que se va a cargar sobre eso, debido a que el costo total es muy pequeño, es de 0.5. Dado que ni siquiera llega a $1, no se está haciendo un monto del cargo extra muy elevado, porque pues el monto es bastante pequeño. Si nosotros eligiésemos quizás un monto mayor, allí ya se podría ver esa segunda parte. Por ejemplo, digamos que es algo muy caro y me cobran 50 centavos por cada segundo. Acá no es tan caro, me cobran 3 centavos. Y yo, pues estaba allí bien afanado y estuve 124 segundos. Bueno, realmente no es tanto. Vamos a ponerle más. Porque recordemos, aquí estamos trabajando con segundos. Vamos a ponerle 6000 segundos, que pues ya es un monto ya mayorcito. Vaya, estuve 6000 segundos allí. ¿Cuántos bytes consumidos? Pues un montón. Porque estuve bastante rato allí. Ahora sí, pues ya incluso con esos valores, el monto total sigue sin ser tan grande. Es decir, en pocas palabras, esta compañía pues tiene problemas con qué tan rentable es según los valores que le está asignando, porque no está pareciendo muy rentable, que digamos. Pero fuera de ello, pues la impresión se está realizando como se esperaría, los cálculos de la multiplicación de cantidad de segundos por el precio unitario, como el precio de comunicación unitario por el tiempo consumido en cuestión, también se está realizando y bueno, todo se está sumando como debería. El costo total me lo está retornando, el, el extra por facturación también me lo está retornando y el costo total para el usuario pues también me está siendo retornado. Con eso dicho, entonces, habríamos resuelto la segunda o el segundo ejercicio que se tenía pensado para el día de ahora. Si no hay consultas,
al respecto, entonces podemos dejar la clase o el refuerzo hasta acá. Más o menos este es el proceso que se debe de seguir o que deben de seguir al momento de analizar un ejercicio. Se los decía ayer y se los repito ahora. Es muy útil que ustedes siempre tengan allí su documento o su espacio, su pizarra, lo que sea, para guardar como todas sus variables mentales y ir ordenándolas de tal manera que vean una solución factible para el problema. Es válido y todas las personas que yo conozco que se dedican a esto lo hacen, sobre todo cuando ya se empieza a complicar el problema. Así que con eso dicho, bueno, la grabación, igual que todas las anteriores, se las estaré subiendo en el transcurso del día de mañana en Drive, así como en el canal de YouTube. Y con eso dicho, pues me despido este día. Muchas gracias por su tiempo. Igual cualquier consulta de cualquier otro ejercicio, ya saben, mr21083 us.edu.sb, allí me pueden escribir y yo les estaré contestando en la brevedad posible. Muchas gracias por su puntualidad y por su tiempo empleado. Hasta la siguiente semana. Pasen feliz noche.